Ella luchaba en silencio por mantener en pie lo que quedaba de su familia. Él escondía un corazón cansado detrás de cifras y proyectos ambiciosos. No estaban listos para el amor, pero el amor no pidió permiso. Fue en la mirada, en los gestos, en la forma en que él se quedó, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Porque a veces lo que empieza con compasión florece como el amor más verdadero. La lluvia caía con fuerza sobre Ciudad de México aquella tarde de octubre. Las calles del antiguo barrio San Ángel se transformaban en pequeños arroyos mientras los transeúntes buscaban refugio bajo toldos desgastados. Daniel Galván ajustó el cuello de su abrigo de diseñador mientras caminaba con paso firme por el mercado popular, inspeccionando meticulosamente cada detalle del lugar que pronto sería parte de su nuevo proyecto de revitalización. A sus 38 años, Daniel había construido un imperio inmobiliario que abarcaba los hoteles más exclusivos del país. Su figura alta y elegante, con el cabello negro ligeramente plateado en las sienes, imponía respeto a su paso. Sin embargo, pocos conocían la verdadera motivación detrás de aquellos ojos grises que escudriñaban cada rincón olvidado de la ciudad. La búsqueda desesperada de redención. Se detuvo frente a un edificio deteriorado. Mientras tomaba notas en su tablet, un alboroto captó su atención. A unos metros, frente a una modesta clínica veterinaria, una escena desagradable se desarrollaba bajo la lluvia incesante. «Ladrona. Todo el mundo debe saber que aquí trabaja una ladrona», gritaba un hombre corpulento, señalando acusadoramente a una joven que permanecía inmóvil bajo el aguacero. Daniel observó a la mujer. Tendría unos 30 años, con cabello castaño oscuro ahora empapado por la lluvia. Vestía un uniforme sencillo color azul pálido. Lo que más le impactó fue su expresión. No había miedo ni furia, sino una dignidad serena que contrastaba con la vulgaridad de su acusador. «Mi cadena de oro desapareció después de que atendiera a mi perro», continuaba el hombre, atrayendo a varios curiosos. «Exijo que me la devuelvas o llamaré a la policía». La mujer finalmente habló con voz suave pero firme. «Señor Rojas, le aseguro que nadie en esta clínica ha tomado nada suyo. Si quiere revisar mi bolso, mi casillero o incluso llamar a la policía, está en su derecho, pero...» «¡Cállate!», interrumpió el hombre, alzando la mano amenazadoramente. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Algo se quebró dentro de Daniel. Sin pensarlo, atravesó el círculo de espectadores y se interpuso entre ambos. «Creo que ya es suficiente», dijo con una autoridad que hizo que todos guardaran silencio. «Si tiene una acusación seria, hágala por los canales adecuados, no montando un espectáculo que solo mancha su propia reputación». El hombre lo miró de arriba a abajo, evaluando el costoso traje que llevaba bajo el abrigo. «¿Y usted quién se cree que es? ¿Su abogado?» «Soy alguien que reconoce la diferencia entre una acusación legítima y un intento de humillación pública», respondió Daniel con fría calma. «Y ahora mismo lo único que veo es a un hombre haciendo el ridículo». El acusador miró alrededor, notando que la multitud había comenzado a murmurar contra él. Con un último gesto despectivo, se alejó mascullando amenazas. Daniel se volvió hacia la mujer, ofreciéndole su paraguas. «¿Está bien?». Ella lo miró con ojos del color del ámbar, profundos y cautelosos. «Gracias», dijo simplemente, rechazando con un gesto sutil el paraguas. «Pero no era necesario. Estoy acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles». «No lo dudo», respondió él, intrigado por aquella mezcla de fragilidad y fortaleza. «Soy Daniel». «Valeria», contestó ella con una pequeña sonrisa que iluminó brevemente su rostro. Luego, como recordando algo importante, consultó su reloj. «Disculpe, tengo que irme. Mi hermana sale pronto del colegio y no puedo llegar tarde». Antes de que Daniel pudiera decir algo más, ella ya había desaparecido bajo la cortina de lluvia, dejándolo con una sensación extraña, como si hubiera perdido algo valioso sin haber tenido tiempo de reconocerlo. En el camino de regreso a su oficina, Daniel no podía apartar de su mente aquellos ojos ámbar y esa dignidad inquebrantable. Por primera vez en años, algo había conseguido atravesar la armadura que protegía su corazón,
desde el accidente que había marcado su vida para siempre. Lo que Daniel no sabía mientras subía a su lujoso automóvil es que el destino había comenzado a tejer sus hilos invisibles, conectando su camino con el de aquella mujer de mirada serena, cuya vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. El apartamento era pequeño pero acogedor. Valeria Navarro colgó su uniforme empapado en el baño, mientras el sonido de risas infantiles llegaba desde la sala. Cerró los ojos un momento, dejando que el cansancio del día se disipara al escuchar aquella melodía que significaba todo para ella. La risa de Martina. «Val, mira lo que dibujé hoy», exclamó la niña de 8 años cuando Valeria entró en la sala. Martina era un torbellino de energía con enormes ojos castaños idénticos a los de su madre fallecida. Sostenía en alto un dibujo colorido donde se veían 2 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. «Es precioso, mi amor», sonrió Valeria sentándose junto a ella en el desgastado sofá heredado de sus padres. «¿Somos nosotras?» «Sí, y mira, aquí está Canela», señaló la figura de un perro marrón. «La maestra dijo que dibujáramos nuestra familia». Familia. La palabra resonó en el corazón de Valeria mientras abrazaba a su hermana. Desde la muerte de sus padres en aquel terrible accidente 3 años atrás, solo se tenían la una a la otra. A veces, en las noches más oscuras, el peso de la responsabilidad amenazaba con aplastarla. Pero bastaba una sonrisa de Martina para recordarle por qué luchaba cada día. «¿Cenamos? Tengo ingredientes para hacer tus quesadillas favoritas», propuso, intentando olvidar el incidente frente a la clínica. Mientras preparaban juntas la cena, Valeria pensó en el hombre que había intervenido, Daniel. Había algo en sus ojos grises, una tristeza antigua que resonaba con la suya propia. Sacudió la cabeza apartando esos pensamientos. No tenía tiempo para distracciones. Su prioridad era Martina, mantener su trabajo en la clínica veterinaria del doctor Ramírez y asegurarse de que los problemas financieros no afectaran la estabilidad que tanto les había costado construir. Al día siguiente, la rutina comenzó como siempre. Después de dejar a Martina en la escuela, Valeria llegó temprano a la clínica. Estaba limpiando los instrumentos cuando escuchó un gemido lastimero en la entrada. «¡Dios mío!», exclamó al encontrar un perro mestizo gravemente herido en una pata. Sin pensarlo 2 veces, lo llevó dentro y comenzó a examinar la herida. Estaba tan concentrada en su tarea que no notó la figura que la observaba desde la acera de enfrente. Daniel Galván había llegado temprano para inspeccionar la zona, pero se había quedado paralizado al reconocerla. Había algo hipnótico en la forma en que sus manos se movían con delicadeza sobre el animal herido, en cómo le hablaba suavemente mientras limpiaba la herida. Cuando el doctor Ramírez llegó y tomó el relevo, Valeria salió un momento a tomar aire. Fue entonces cuando lo vio. «Buenos días», dijo Daniel acercándose con paso cauto. «Veo que sigue salvando vidas». Valeria lo miró sorprendida, reconociéndolo finalmente. «El defensor de desconocidos», respondió con una pequeña sonrisa. «No esperaba volver a verlo por aquí. Estoy evaluando algunos proyectos en la zona», explicó él, notando cómo ella instintivamente se cruzaba de brazos, creando una barrera invisible. «Ese perro tuvo suerte de encontrarla». «La suerte es relativa», murmuró ella mirando hacia la clínica. «Muchos animales aquí necesitan más que suerte. Necesitan medicamentos que no podemos permitirnos, equipos que solo existen en las clínicas de lujo». Daniel percibió la pasión y la frustración en su voz. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 5 años, respondió ella. «Me gradué como técnica veterinaria, pero...» Hizo una pausa, como si hubiera estado a punto de compartir algo demasiado personal. «Las circunstancias cambiaron. Ahora esto es lo que puedo hacer». Daniel quiso preguntar más, pero el doctor Ramírez llamó a Valeria desde dentro. Antes de despedirse, ella lo miró directamente a los ojos. «Gracias otra vez por ayer. No muchos se detienen a ayudar». «Quizás porque no todos reconocen lo que realmente importa», respondió él con una intensidad que sorprendió a ambos. Esa tarde, mientras Daniel regresaba a su lujosa oficina en el centro, su mente seguía en aquella modesta clínica. Tomó una decisión impulsiva y llamó a su asistente. «Clara, quiero que organices una donación anónima de equipos médicos a la clínica veterinaria Ramírez en San Ángel.
Averigua exactamente lo que necesitan y asegúrate que lo reciban a final de semana. Por primera vez en muchos meses, sintió una especie de calma. El recuerdo del accidente que había causado años atrás, destruyendo una ONG y dejando gravemente herido a un joven voluntario, parecía menos abrumador. Quizás este pequeño acto de bondad no repararía el pasado, pero sentía que era un paso en la dirección correcta. Lo que Daniel no imaginaba es que este simple gesto sería el comienzo de un camino que entrelazaría su destino con el de Valeria, de formas que ninguno de los dos podía prever. El despacho de Daniel Galván ocupaba todo el piso superior de un edificio acristalado en la zona financiera de Ciudad de México. Desde allí podía contemplar el skyline urbano que tanto había contribuido a transformar en la última década. Esa mañana, sin embargo, su mirada estaba perdida en fotografías viejas esparcidas sobre su escritorio de caoba. Una en particular captaba su atención. Mostraba un edificio en ruinas, con una fachada parcialmente derrumbada tras el impacto de un vehículo. El titular del periódico era demoledor. Accidente destruye sede de ONG infantil, un joven voluntario grave. Daniel pasó los dedos por la imagen, como si intentara borrar las consecuencias de aquella noche fatídica. 10 años, murmuró para sí mismo. Una década desde que, conduciendo bajo la lluvia, perdió el control de su automóvil y se estrelló contra aquel edificio donde funcionaba una organización de ayuda a niños desfavorecidos. El joven que resultó herido había quedado con secuelas permanentes. Daniel había pagado todos los gastos médicos y compensaciones, pero el peso de la culpa seguía intacto. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señor Galván, el equipo está listo para la presentación del proyecto San Ángel», anunció Clara, su eficiente asistente. Daniel guardó rápidamente las fotografías en un cajón. ¿Alguna novedad sobre la donación a la clínica veterinaria? Todo entregado ayer como solicitó, anónimamente. Perfecto. Daniel se levantó ajustando su traje impecable. ¿Qué sabemos del barrio además de lo que está en los informes? Clara consultó su tablet. Es una zona principalmente residencial, con edificios antiguos de valor histórico. Hay una fuerte oposición vecinal a cualquier proyecto que altere el carácter del lugar. Daniel asintió pensativo. ¿Y sobre propiedades específicas? Hay una casa particularmente interesante en la calle Jacarandas, antigua, buen estado, ubicación estratégica para el proyecto. Pertenece a una tal Valeria Navarro, quien la heredó de sus padres junto con su hermana menor. El nombre hizo que Daniel se detuviera en seco. ¿Valeria Navarro? Sí, confirmó Clara, sorprendida por su reacción. ¿La conoce? Nos hemos cruzado, respondió ambiguamente. Continúa. La propiedad es clave para el proyecto, pero ella ha rechazado todas las ofertas de compra. ¿Y hay algo más? Clara dudó. ¿Qué ocurre? Su hermana menor, Martina, aparentemente ha heredado también una propiedad rural de considerable valor. Un tío paterno, Gustavo Ibarra, ha iniciado trámites para obtener la custodia de la niña. Daniel frunció el ceño. ¿Con qué argumento? Inestabilidad económica de la tutora actual. Ha presentado informes cuestionando la capacidad de Valeria Navarro para mantener a la niña. Algo en aquella información despertó las alarmas de Daniel. Se acordó de la dignidad con que Valeria había enfrentado la acusación de robo, de su dedicación en la clínica. No encajaba con la imagen de alguien incapaz de cuidar a su hermana. Clara, quiero toda la información disponible sobre Gustavo Ibarra y sobre esa propiedad rural también. La presentación del proyecto transcurrió sin contratiempos, pero la mente de Daniel estaba dividida. Mientras hablaba de revitalización y desarrollo sostenible, no podía evitar pensar en aquella mujer de ojos ámbar y en la batalla invisible que parecía estar librando. 3 días después, Valeria se enfrentaba a su propia sorpresa. El doctor Ramírez la había llamado al pequeño despacho de la clínica, donde varios equipos nuevos brillaban bajo la luz fluorescente. «No entiendo», confesó ella, pasando la mano por un moderno monitor cardíaco. «¿Cómo pudimos permitirnos todo esto?» El veterinario sonrió ajustándose las gafas. «Un donante anónimo. Solo dejó una nota diciendo que era para ayudar a los animales del barrio». Valeria examinó los equipos, valorando mentalmente el costo.
Esto debe valer una fortuna. Sin duda alguien con recursos y un gran corazón, respondió el doctor Ramírez. Por cierto, necesito que te encargues del nuevo programa de rehabilitación para perros abandonados. La fundación que lo financia enviará a su representante mañana para discutir los detalles. ¿Una fundación?, preguntó Valeria. La Fundación Galván, explicó el veterinario. Aparentemente, están ampliando sus programas comunitarios a nuestra zona. Aquel nombre resonó vagamente en la memoria de Valeria, pero no logró ubicarlo. Aquella noche, mientras ayudaba a Martina con sus deberes de matemáticas, recibió una llamada que heló su sangre. «Señorita Navarro», dijo una voz formal, «le habla el licenciado Méndez, del juzgado familiar. Necesitamos que se presente mañana para responder a una solicitud de custodia presentada por el señor Gustavo Ibarra respecto a su hermana Martina». Cuando colgó, sus manos temblaban. Gustavo, el hermano de su padre, apenas había mostrado interés en Martina tras la muerte de sus padres. ¿Por qué ahora? Miró a su hermana, absorta en sus ecuaciones, ajena a las sombras que se cernían sobre ambas. Valeria respiró hondo, prometiéndose que nada ni nadie la separaría. Ni siquiera imaginaba que al día siguiente el destino la pondría nuevamente frente a Daniel Galván, esta vez en circunstancias que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La sala de espera del juzgado familiar era un espacio frío, dominado por tonos grises y el murmullo incesante de conversaciones tensas. Valeria ajustó nerviosamente el cuello de su blusa más formal, un regalo de su madre que guardaba para ocasiones especiales. A su lado, la abogada de oficio que apenas había conocido 20 minutos antes, repasaba documentos con expresión preocupada. «Señorita Navarro, debo advertirle que la petición del señor Ibarra viene respaldada por informes económicos bastante contundentes», explicó la mujer con tono profesional pero distante. «Sugiere que usted no cuenta con los recursos necesarios para el bienestar de la niña». «Eso es absurdo», respondió Valeria, manteniendo la compostura a pesar del miedo que crecía en su interior. «Martina tiene todo lo que necesita: un hogar estable, educación, atención médica y afecto», completó la abogada. «Pero lamentablemente los tribunales a veces priorizan la estabilidad financiera sobre otros factores». Antes de que pudiera responder, la imponente figura de Gustavo Ibarra apareció al final del pasillo, acompañado por un abogado de traje impecable. Valeria contuvo la respiración. Su tío político, un hombre de negocios con conexiones políticas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, la miró con una mezcla de condescendencia y falsa preocupación. «Valeria, querida», saludó acercándose, «espero entiendas que solo busco lo mejor para Martina. Una niña necesita estabilidad, oportunidades, cosas que, con todo respeto, tú no puedes ofrecerle». La joven apretó los labios, conteniendo una respuesta airada. «Mi hermana tiene todo el amor y la estabilidad que necesita, Gustavo. No entiendo por qué este repentino interés después de 3 años». Los ojos del hombre se estrecharon ligeramente. «Las circunstancias cambian. Además, recientemente descubrí que mi sobrina heredó la hacienda de mi difunto hermano en Oaxaca». Su tono se volvió más bajo. «Una propiedad que, según entiendo, desconocías». El impacto de aquella revelación dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. «¿Una hacienda? Su padre nunca había mencionado tal propiedad». «Veo que te sorprende», continuó Gustavo con fingida simpatía. «No te culpo. Manuel siempre fue reservado con sus inversiones. Pero, como tío de Martina, considero mi deber asegurar que su patrimonio sea adecuadamente administrado». En ese momento, la puerta principal del juzgado se abrió, dejando entrar un rayo de luz que momentáneamente cegó a Valeria. Cuando sus ojos se adaptaron, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Allí, caminando con paso decidido hacia el mostrador de información, estaba Daniel Galván. Él la vio casi al mismo tiempo. La sorpresa en su rostro dio paso rápidamente a una expresión indescifrable mientras se acercaba. «Valeria», la saludó con voz cálida. «Qué coincidencia encontrarte aquí». «Señor Galván», respondió ella, incómoda por la situación y confundida por su presencia. «Daniel, por favor», insistió él, y luego miró interrogante a los presentes.
Gustavo Ibarra dio un paso adelante extendiendo su mano. Gustavo Ibarra, un placer conocerlo en persona, señor Galván. He seguido su trabajo con gran admiración. Daniel estrechó la mano ofrecida con un gesto protocolario. ¿Se conocen?, preguntó, alternando su mirada entre Valeria y Gustavo. Somos familia, respondió Ibarra antes de que Valeria pudiera hablar. Estamos resolviendo un pequeño asunto familiar relacionado con mi sobrina. La expresión de Daniel se tornó seria. Ya veo. Valeria, justamente venía a hablar contigo sobre el programa de rehabilitación canina. Soy el representante de la Fundación Galván. La revelación golpeó a Valeria como una ola fría. Daniel era el dueño de la fundación que financiaba el nuevo proyecto. El mismo hombre cuyo nombre resonaba en los círculos empresariales como uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del país. No sabía, comenzó ella, pero fue interrumpida por el secretario del juzgado que anunció que debían pasar a la sala. Te espero después de tu audiencia, dijo Daniel con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Hay mucho que debemos discutir sobre el proyecto. La audiencia preliminar fue breve pero intensa. El juez, un hombre de edad avanzada con expresión impenetrable, escuchó los argumentos iniciales de ambas partes y estableció una fecha para la audiencia definitiva en 3 semanas. Mientras tanto, Martina seguiría bajo la custodia de Valeria, pero con visitas supervisadas con su tío. Cuando Valeria salió de la sala, se sentía física y emocionalmente agotada. Para su sorpresa, Daniel seguía allí, sentado pacientemente en una banca, revisando documentos en su tablet. «No tenías que esperarme», dijo ella, acercándose con cautela. Daniel levantó la mirada. «Quería asegurarme de que estuvieras bien». Hizo una pausa, como midiendo sus siguientes palabras. «Parece un asunto complicado». Valeria suspiró dejándose caer en la banca junto a él. «Lo es. Mi tío político quiere la custodia de mi hermana pequeña. Ahora resulta que existe una propiedad valiosa que ella heredó. Y casualmente, él descubrió su interés paternal justo ahora», comentó Daniel con un tono que dejaba clara su opinión sobre el asunto. «Exactamente». Valeria lo miró, realmente viéndolo por primera vez. No era solo el empresario exitoso que aparecía en las revistas de negocios. Había una profundidad en sus ojos, una sinceridad que la desconcertaba. «¿Por qué me ayudaste aquel día frente a la clínica? ¿Y por qué estás aquí ahora?» Daniel sostuvo su mirada. «Digamos que reconozco una injusticia cuando la veo». Se levantó, ofreciéndole su mano. «Vamos, te invito a comer. Podemos hablar del proyecto de rehabilitación y quizás de cómo enfrentar a personas como Gustavo Ibarra». Valeria dudó un instante, pero luego aceptó su mano. Lo que no sabía era que aquella simple decisión marcaría el comienzo de una conexión que transformaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El restaurante que Daniel eligió sorprendió a Valeria. No era uno de esos establecimientos lujosos donde imaginaría a un empresario de su categoría, sino un pequeño local familiar en La Condesa, con paredes de colores cálidos y el aroma reconfortante de comida casera flotando en el aire. «Vengo aquí cuando necesito escapar del ruido», explicó él mientras la mesera, una mujer mayor que lo saludó por su nombre, les asignaba una mesa discreta junto a un ventanal con plantas. «No pareces el tipo de hombre que necesita escapar», comentó Valeria, observando cómo se desenvolvía con una naturalidad que contradecía su imagen pública de magnate distante. Daniel sonrió, una expresión que transformaba completamente su rostro. «Todos necesitamos refugios, Valeria, lugares donde podamos ser simplemente nosotros mismos, sin expectativas». Había algo en su tono, una vulnerabilidad apenas perceptible, que hizo que Valeria bajara levemente sus defensas. Después de ordenar, Daniel apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia ella. «Antes de hablar del proyecto, quiero ser completamente transparente contigo», comenzó con seriedad. «La Fundación Galván no solo financia el programa de rehabilitación canina, también está interesada en desarrollar un proyecto comunitario en San Ángel, que incluye la zona donde está tu casa». Valeria se tensó inmediatamente. «¿Es por eso que estás aquí? ¿Para convencerme de vender mi propiedad?» «No»,
respondió él con firmeza. Si quisiera presionarte sobre eso, habría enviado a un equipo de abogados, no me habría acercado personalmente. El proyecto puede adaptarse. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Estoy aquí porque hay algo en ti que me resulta familiar, una forma de enfrentar la adversidad que reconozco. ¿Qué sabes tú de adversidad, Daniel?, preguntó ella sin hostilidad, genuinamente curiosa. Los ojos de Daniel se ensombrecieron por un instante. Más de lo que imaginas, respondió en voz baja. Luego, como decidiendo algo importante, continuó. Hace 10 años, causé un accidente que destruyó una ONG infantil y dejó a un joven voluntario con secuelas permanentes. Fue mi culpa, mi negligencia. La confesión inesperada dejó a Valeria sin palabras. Daniel continuó, su voz cargada de un dolor antiguo pero aún vivo. Desde entonces, cada proyecto que desarrollo tiene como objetivo devolver algo a la comunidad. No por limpiar mi conciencia, eso es imposible, sino porque entendí que tenemos responsabilidad sobre el impacto que causamos en los demás. Valeria asimiló sus palabras mientras la mesera servía los platos humeantes. Por fin entendía lo que había visto en sus ojos aquel primer día. El peso de una culpa que, de alguna manera, resonaba con su propia lucha. Mi hermana Martina es todo lo que tengo, confesó ella después de un momento. Cuando nuestros padres murieron, prometí que la mantendría a salvo, que le daría la vida que merecía. Cada día es una batalla para cumplir esa promesa. Y ahora este Gustavo aparece, amenazando todo por lo que has luchado, completó Daniel. Por una propiedad que ni siquiera sabía que existía, añadió Valeria con amargura. Si realmente le importara Martina, se habría acercado antes, cuando lloraba por sus padres, cuando tenía pesadillas, cuando necesitaba ayuda con su tarea. No ahora que hay dinero de por medio. Daniel la observó con una intensidad que la hizo sentir extrañamente expuesta y comprendida al mismo tiempo. «¿Qué harás?», preguntó. «Luchar», respondió ella sin dudar. «No tengo los recursos que él tiene, ni los contactos, pero tengo la verdad de mi lado, y tengo a Martina». En ese momento, el teléfono de Valeria sonó. Era Lucía, la vecina que cuidaba a Martina después de la escuela. La niña tenía fiebre. «Tengo que irme», dijo Valeria levantándose apresuradamente. «Te llevo», ofreció Daniel, dejando un billete sobre la mesa que cubría generosamente la cuenta. Durante el trayecto en su elegante automóvil, Valeria permaneció silenciosa, mordisqueándose nerviosamente el labio inferior. Daniel respetó su preocupación, limitándose a conducir con eficiencia mientras le lanzaba miradas discretas. Al llegar al modesto edificio de apartamentos, él insistió en acompañarla. Encontraron a Martina en el sofá, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes por la fiebre. La niña miró con curiosidad al desconocido que acompañaba a su hermana. «Hola», saludó Daniel con una sonrisa genuina, agachándose para quedar a su altura. «Soy Daniel, un amigo de tu hermana». «Tienes ojos bonitos», comentó Martina con la sinceridad desarmante de los niños, provocando una risa suave en Daniel. «Tú también, aunque ahora están un poco cansados», respondió él. «¿Sabes qué me hacía sentir mejor cuando tenía fiebre de pequeño? Un helado de limón». Mientras Valeria preparaba compresas frías para la niña, Daniel desapareció brevemente y regresó con un pequeño recipiente de helado de limón. El rostro de Martina se iluminó al probarlo. «Es mágico», declaró la pequeña con solemnidad. «La garganta ya no me duele tanto». Valeria observó la escena con una mezcla de gratitud y confusión. Este hombre, este poderoso empresario que podría estar cerrando millonarios negocios, estaba en su modesta sala, sentado en el suelo junto a Martina, escuchando con genuino interés sus historias sobre la escuela y sus amigos. Horas más tarde, cuando la fiebre había bajado y Martina dormía plácidamente, Valeria acompañó a Daniel a la puerta. «Gracias», dijo simplemente. «No tenías por qué quedarte tanto tiempo». Daniel la miró de una forma que hizo que su corazón diera un vuelco inexplicable. «Quería hacerlo», respondió con una honestidad que derribaba murallas. «Valeria, hay algo más que debes saber. He estado investigando a Gustavo Ibarra. Tiene antecedentes de negocios turbios y conexiones
que podrían explicar cómo planea ganar la custodia. ¿Por qué harías eso por nosotras?, preguntó ella, genuinamente desconcertada. Daniel se acercó un paso, tan cerca que Valeria podía percibir su aftershave, una fragancia sutil y elegante como él. «Porque reconozco lo extraordinario cuando lo veo», respondió en voz baja. «Y tú, Valeria Navarro, eres extraordinaria en la forma en que proteges lo que amas». Antes de que ella pudiera procesar el impacto de sus palabras, Daniel se despidió con un leve roce de sus dedos sobre su brazo, dejándola inmóvil en el umbral, con una sensación desconocida expandiéndose en su pecho, la de los muros cuidadosamente construidos comenzando, lentamente, a derrumbarse. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña dualidad para Valeria. Por un lado, la presión del caso de custodia aumentaba. Por otro, el proyecto de rehabilitación canina junto a Daniel había creado un inesperado refugio en medio de la tormenta. 3 veces por semana, después de su turno en la clínica, Valeria se dirigía al terreno que la Fundación Galván había acondicionado para los animales rescatados. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional entre ella y Daniel fue transformándose sutilmente en algo más profundo, una complicidad nacida de tardes compartidas entre perros lastimados que, como ellos, aprendían lentamente a confiar de nuevo. «Mira cómo ha progresado Luna», comentó Valeria aquella tarde, observando a la perra mestiza que habían rescatado de la calle semanas atrás, ahora jugando confiadamente en el patio. Cuando llegó, no soportaba que nadie la tocara. Daniel, sentado en un banco cercano con los últimos rayos del sol bañando su perfil, sonrió. «Algunas heridas son invisibles, pero eso no significa que no puedan sanar con tiempo y paciencia». Valeria sintió que aquellas palabras estaban dirigidas tanto a la perra como a ella misma. Durante estas semanas había compartido con Daniel más de lo que había compartido con nadie en años. Sus miedos sobre perder a Martina, los recuerdos de sus padres, las noches de incertidumbre. «Martina no deja de hablar de ti», confesó Valeria sentándose junto a él. «Desde que la llevaste al zoológico el domingo pasado, eres oficialmente su persona favorita». Daniel soltó una risa suave. «Es una niña extraordinaria, tan perceptiva y valiente como su hermana». Sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo para ser casual. Valeria fue la primera en desviar los ojos, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de aquel atardecer de otoño. «Daniel, no puedo evitar preguntarme por qué estás haciendo todo esto», dijo finalmente, dando voz a la duda que la acompañaba constantemente. «El proyecto, la ayuda con mi caso, el tiempo que pasas con Martina». Él guardó silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. «¿Recuerdas cuando te hablé del accidente?», comenzó lentamente. «Lo que no te conté es que, además del joven voluntario, había alguien más en ese edificio esa noche. Mi hermana menor, Sofía». Valeria contuvo la respiración, intuyendo el dolor detrás de esa revelación. «Ella colaboraba como voluntaria en esa ONG», continuó Daniel, su voz casi un susurro. «Siempre fue el corazón de la familia, la que nos recordaba nuestra humanidad cuando nos perdíamos en cifras y proyectos. Esa noche había olvidado unos documentos importantes. Le pedí que me esperara mientras yo estacionaba, pero estaba lloviendo y decidí dar la vuelta a la manzana para dejarla más cerca de la entrada». «El accidente», completó Valeria comprendiendo por fin. Daniel asintió con los ojos fijos en el horizonte. El edificio colapsó parcialmente. Sofía no sobrevivió. Valeria sintió que su corazón se contraía ante el peso de aquella confesión. Sin pensarlo, tomó la mano de Daniel entre las suyas. «Lo siento tanto», murmuró, sabiendo que ninguna palabra sería suficiente. «Durante años me ahogué en la culpa», prosiguió él, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto tan natural como respirar. «Construí edificios, hoteles, emporios, pero por dentro estaba tan destruido como aquel lugar, hasta que un día entendí que la verdadera forma de honrar a Sofía no era autodestruirme, sino reconstruir vidas, comunidades, esperanzas». «Y es lo que has estado haciendo», afirmó Valeria, viendo ahora con claridad la misión detrás de cada uno de sus proyectos. «Cuando te vi defendiendo a ese perro herido,
Cuando presencié tu dignidad frente a ese hombre que te acusaba injustamente, cuando observé cómo proteges a Martina, vi el mismo espíritu que admiraba en Sofía. Daniel giró finalmente hacia ella, sus ojos grises cargados de una emoción que hizo temblar a Valeria. No estoy aquí por lástima o por una misión de rescate, Valeria. Estoy aquí porque junto a ti, por primera vez en 10 años, me siento vivo de nuevo. El peso de esa confesión flotó entre ellos como una promesa no dicha. Valeria sentía su corazón latiendo desbocado, dividida entre el impulso de acercarse más y el miedo ancestral a depender de alguien más que de sí misma. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con insistencia. Era Lucía. «Valeria, tienes que venir inmediatamente». La voz de su vecina sonaba agitada. «Gustavo Ibarra está aquí. Insiste en llevarse a Martina para una visita especial. La niña está llorando, dice que no quiere ir con él». «Voy para allá», respondió Valeria levantándose de un salto. «Dile que no tiene derecho a llevársela sin mi consentimiento». Daniel la miró interrogante mientras ella colgaba. «Es Gustavo», explicó con voz tensa. «Está tratando de llevarse a Martina». Sin necesidad de más palabras, Daniel la tomó del brazo dirigiéndola hacia su automóvil. Durante el trayecto, Valeria permaneció en un silencio cargado de ansiedad, mientras él conducía con precisión por las calles congestionadas. Al llegar al edificio, encontraron a Gustavo en el pasillo, sosteniendo a Martina por el brazo mientras la niña sollozaba. Lucía intentaba interponerse, pero el hombre la ignoraba con arrogante desdén. «Suéltala ahora mismo», exigió Valeria, avanzando como una fuerza de la naturaleza hacia ellos. Gustavo se giró, una sonrisa calculadora dibujándose en su rostro, al ver a Daniel junto a Valeria. «Vaya, vaya, qué interesante compañía traes, sobrina», comentó con falsa cordialidad. «¿Acaso el gran Daniel Galván está involucrado en nuestros asuntos familiares ahora? Lo único que importa aquí es que estás asustando a Martina», respondió Daniel con una tranquilidad que contrastaba con la tensión evidente en su mandíbula. «Y que no tienes autorización judicial para llevártela sin supervisión». Gustavo soltó lentamente el brazo de la niña, quien corrió inmediatamente hacia Valeria. «Solo quería pasar tiempo de calidad con mi sobrina», se defendió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Como su futuro tutor legal, tengo derecho a conocerla mejor». «Aún no has ganado ese derecho», replicó Valeria, abrazando protectoramente a Martina. «Y te aseguro que nunca lo harás». El hombre dirigió una mirada calculadora hacia Daniel. «Interesante alianza la que has formado. Me pregunto qué pensará el juez cuando sepa que estás confraternizando con el hombre que planea demoler tu casa para su nuevo proyecto». Daniel dio un paso adelante. «Señor Ibarra, le sugiero que se retire ahora, a menos que prefiera que llame a mi equipo legal para discutir sobre acoso e intimidación a una menor». Algo en la voz de Daniel, una autoridad fría y contenida, hizo que Gustavo retrocediera. «Nos veremos en la audiencia», advirtió antes de marcharse, no sin antes dirigir una última mirada calculadora a Martina. Cuando finalmente quedaron solos en el apartamento, Valeria abrazó a su hermana mientras intentaba calmar su propio pulso acelerado. Daniel se mantuvo a cierta distancia, dándoles espacio. «Tenía mucho miedo, Val», confesó Martina entre sollozos. «Dijo que pronto viviría con él y que tendría que olvidarme de ti». Valeria sintió que una furia fría se instalaba en su pecho. «Eso nunca va a pasar, mi amor, te lo prometo». Más tarde, cuando Martina finalmente se durmió agotada por el llanto, Valeria encontró a Daniel esperando pacientemente en la sala. «No puedo seguir así», dijo ella con determinación. «Necesito hacer algo más que simplemente esperar la audiencia». Daniel la observó un momento, admirando la fuerza que emanaba de aquella mujer que, a pesar de todo, se negaba a ser doblegada. «Tenemos pruebas de sus negocios turbios», respondió finalmente, «y creo que puedo conseguir información sobre cómo descubrió la existencia de esa propiedad en Oaxaca». «¿Tenemos?», repitió Valeria, notando el plural. Daniel se acercó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Sí, tenemos. No estás sola en esto, Valeria. No mientras yo pueda evitarlo». En ese momento, bajo la tenue luz de la lámpara de la sala, con el eco de la promesa de Daniel resonando entre ellos,
Valeria sintió cómo algo definitivo cambiaba dentro de ella. Era como si un hilo invisible hubiera estado conectándolos desde aquel primer encuentro bajo la lluvia, un hilo que ahora se tensaba, acercándolos inexorablemente el uno al otro, a pesar de todos los obstáculos que se alzaban en su camino. La sala de reuniones de Empresas Galván bullía de actividad aquella mañana. Daniel había convocado a su equipo legal completo para una sesión estratégica. Planos, documentos y expedientes cubrían la extensa mesa de mármol mientras Clara proyectaba imágenes de propiedades en la pantalla principal. Según nuestras investigaciones, explicaba Rodrigo Vega, el jefe del departamento legal, la hacienda en Oaxaca permaneció registrada a nombre de Manuel Navarro hasta su fallecimiento. El testamento especifica claramente que la propiedad pasa a su hija menor, Martina, con Valeria como administradora hasta su mayoría de edad. Daniel asintió, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. ¿Y cómo se enteró Gustavo de su existencia justo ahora? Clara intervino, ajustándose las gafas. Hace 3 meses una empresa petrolera mostró interés en terrenos colindantes. El valor de la zona se triplicó prácticamente de la noche a la mañana. Sigue sin explicar cómo Gustavo lo supo, insistió Daniel. Porque él es el intermediario, respondió una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Valeria, quien había llegado para la reunión programada. Acabo de hablar con antiguos vecinos de mis padres en Oaxaca. Gustavo ha estado visitando la zona regularmente, presentándose como representante de los intereses familiares. Daniel se levantó para recibirla, notando las sombras bajo sus ojos. «No has dormido», murmuró solo para ella. «Difícil hacerlo cuando alguien amenaza con quitarte lo que más amas», respondió Valeria con una sonrisa cansada. El equipo legal continuó exponiendo estrategias, mientras Valeria escuchaba atentamente. Para ella, acostumbrada a luchar sola sus batallas, resultaba abrumador y reconfortante a la vez verse rodeada de tantas personas dispuestas a ayudarla. Al finalizar la reunión, cuando todos se habían marchado, Daniel la invitó a la terraza de su oficina. La vista de Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte era impresionante. «Es hermoso», comentó Valeria, apoyándose en la barandilla. «Cuando todo se vuelve abrumador, vengo aquí», confesó Daniel. «Me recuerda que por encima del caos siempre hay perspectiva». Se quedaron en silencio, dejando que la brisa de la tarde hablara por ellos. Fue Valeria quien finalmente rompió el silencio. «¿Por qué yo, Daniel? Con todo lo que tienes, con todas las personas que podrías conocer, ¿por qué involucrarte en mi complicada vida?» Daniel se giró hacia ella, su rostro iluminado por el sol poniente. «¿Recuerdas el día que nos conocimos? Llovía. Estabas siendo acusada injustamente, y sin embargo había una dignidad en ti que me dejó sin aliento. No era orgullo ni obstinación, era luz». Su mano encontró la mejilla de Valeria, un roce tan delicado como el aleteo de una mariposa. «Desde entonces, cada momento contigo me confirma lo que intuí aquel día, que eres extraordinaria, Valeria, no por lo que tienes o por lo que haces, sino por quien eres». El corazón de Valeria latía desbocado. Parte de ella quería huir, protegerse. Otra parte ansiaba dejarse caer en aquella promesa de seguridad y afecto que Daniel representaba. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Miedo de confiar, de depender de alguien más que de mí misma». «Lo sé», respondió él, acercándose un paso más. «Y eso solo te hace más valiente, porque a pesar del miedo sigues aquí». El espacio entre ellos desapareció lentamente. Con una delicadeza reverencial, Daniel inclinó su rostro hacia el de ella. Valeria cerró los ojos, rendida a una marea de sentimientos demasiado tiempo contenidos. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como una pregunta que ambos llevaban haciéndose desde aquel primer encuentro bajo la lluvia. Un beso que se profundizó con el abandono de quienes, tras largo tiempo de soledad, encuentran por fin un hogar en el otro. Cuando se separaron, el atardecer había teñido el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un testigo silencioso del pacto sellado entre sus corazones finalmente al descubierto. Las semanas siguientes transcurrieron en una dulce dualidad para Valeria y Daniel. Por las mañanas, ella continuaba su trabajo en la clínica, ahora con renovada energía.
Por las tardes, se dedicaban al proyecto de rehabilitación canina que crecía exitosamente. Y las noches pertenecían a ellos y a Martina, construyendo poco a poco los cimientos de algo que comenzaba a parecerse a una familia. La pequeña había florecido con la presencia constante de Daniel en sus vidas. Sus dibujos, antes protagonizados por ella y Valeria, ahora incluían invariablemente una figura masculina alta de sonrisa amable. ¿Te gusta?, preguntó Martina una tarde, mostrándole a Daniel su última creación. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa con un enorme jardín lleno de perros. «Es perfecto», respondió él, con una emoción genuina en la voz que hizo que Valeria sintiera un nudo en la garganta. Sin embargo, mientras esta felicidad florecía, las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. La audiencia definitiva por la custodia de Martina se acercaba inexorablemente y Gustavo Ibarra intensificaba sus maniobras. Aquella mañana, Valeria había recibido un sobre con fotografías suyas y de Daniel en diferentes momentos, saliendo de su apartamento al amanecer, cenando juntos, abrazados en la terraza de la fundación. El mensaje era claro: estaban siendo vigilados. «Es pura intimidación», la tranquilizó Daniel mientras revisaban las fotografías en su despacho. «Está desesperado porque sabe que estamos cerca de desenmascararlo». Valeria asintió, pero un presentimiento oscuro se había instalado en su pecho. «Tengo miedo de lo que pueda hacer Daniel. Un hombre capaz de intentar quitarme a mi hermana por dinero es capaz de cualquier cosa». Como confirmando sus temores, esa misma tarde recibió una llamada del doctor Ramírez. «Valeria, lamento informarte que ha desaparecido un lote completo de medicamentos controlados», explicó el veterinario con voz grave. «La policía está en camino para investigar». El suelo pareció temblar bajo sus pies. «Pero eso es imposible. Yo misma revisé el inventario ayer y todo estaba en orden». «Lo sé», respondió su jefe con tono apesadumbrado. «Por eso mismo es tan extraño». Al llegar a la clínica, Valeria encontró a 2 oficiales revisando meticulosamente el almacén. Un tercer policía, con expresión imperturbable, la apartó para interrogarla. «Señorita Navarro, tenemos información de que usted fue la última persona con acceso a estos medicamentos». «Eso no es cierto», respondió ella, manteniendo la calma. «El doctor Ramírez y la doctora Soto también tienen acceso». El oficial consultó unas notas. Sin embargo, solo sus huellas aparecen en el gabinete violentado. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una trampa, una perfectamente orquestada. «Quiero hacer una llamada», solicitó con voz firme. Pero antes de que pudiera contactar a Daniel, el oficial recibió un mensaje en su radio. Su expresión cambió. «Señorita Navarro, tenemos que pedirle que nos acompañe a la comisaría», anunció. «Hay una orden para interrogarla formalmente sobre el robo de medicamentos controlados». El mundo pareció ralentizarse mientras sentía las esposas frías cerrarse alrededor de sus muñecas. A través del cristal de la clínica, vio a Daniel llegando apresuradamente, su rostro transformado por la conmoción al verla esposada. «¡Valeria!», exclamó, intentando acercarse, pero un oficial lo detuvo. «¡Llama a Lucía!», alcanzó a gritarle ella mientras la conducían hacia el auto policial. «¡Cuida de Martina!». La lluvia comenzó a caer implacable mientras la introducían en el vehículo. A través del cristal empañado, Valeria vio a Daniel bajo el aguacero, con una expresión de determinación feroz que contrastaba con la desesperación en sus ojos. En ese instante de máxima vulnerabilidad, con las gotas de lluvia mezclándose con lágrimas silenciosas que no podía contener, Valeria entendió la magnitud del golpe. Gustavo no solo intentaba quitarle a Martina, sino destruir completamente su vida. La imagen de su hermana esperándola en casa, sin entender por qué su Val no regresaba, era un dolor casi físico. Pero mientras el auto policial se alejaba bajo la tormenta, un pensamiento se aferró a su corazón como un ancla. Daniel estaría allí para Martina, y estaría allí para ella también, luchando contra la tormenta que ahora se desataba con toda su furia. Las 48 horas que Valeria pasó en detención fueron las más largas de su vida. La celda fría, con su catre duro y el sonido constante de cerrojos y voces agitadas, era un purgatorio donde cada minuto se estiraba hasta el infinito.
Sus pensamientos volaban constantemente hacia Martina, imaginándola confundida y asustada. Cuando finalmente la puerta se abrió y un oficial anunció que podía marcharse, Valeria apenas podía mantenerse en pie por el agotamiento emocional. En la sala de espera encontró a Daniel junto a Rodrigo Vega, el abogado principal de su empresa. «Todos los cargos han sido retirados», explicó Rodrigo, mientras salían del edificio. «Conseguimos las grabaciones de seguridad del edificio que muestran claramente a un hombre entrando en la clínica la noche anterior al supuesto robo». Daniel la rodeó protectoramente con un brazo mientras caminaban hacia el automóvil. «Tenemos más que eso», añadió con una intensidad que Valeria nunca había visto en él. «Clara descubrió transferencias bancarias de Gustavo a uno de los oficiales que te arrestó». Valeria se detuvo procesando esta nueva información. «¿Sobornó a la policía?» «Y no solo eso», continuó Daniel. «Encontramos pruebas de sus negociaciones con la petrolera interesada en los terrenos de Oaxaca. Ha estado operando como intermediario sin autorización legal, prometiendo acceso a la propiedad de Martina». Una mezcla de alivio y rabia invadió a Valeria. «¿Dónde está Martina ahora?» «En mi apartamento con Lucía», respondió Daniel. «Contraté seguridad adicional para que nadie pueda acercarse». Al llegar al lujoso ático de Daniel, Valeria apenas tuvo tiempo de registrar la elegancia del espacio antes de que un pequeño tornado llamado Martina se lanzara a sus brazos. «Val, pensé que no volverías», sollozó la niña, aferrándose a ella como si temiera que pudiera desvanecerse. «Nunca te dejaría, mi amor», susurró Valeria, besando repetidamente su cabeza. «¿Nunca me escuchas?» Más tarde, cuando Martina finalmente se durmió en una de las espaciosas habitaciones, Valeria encontró a Daniel en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», dijo acercándose. Daniel se giró hacia ella. La luz de la luna iluminaba sus facciones, revelando el agotamiento de quien no ha dormido en días, pero también una determinación férrea. «No tienes que agradecerme nada», respondió, tomando sus manos. «Valeria, estos días sin ti han sido reveladores. La idea de perderte». Su voz se quebró por un instante. «Me hizo entender que lo que siento por ti es más profundo de lo que jamás imaginé». Ella sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. «Daniel, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió suavemente. «Sé que esto ha sido traumático y que tu prioridad es Martina. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no estás sola y que...» Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. «Que mi vida cambió el día que te vi bajo la lluvia». Valeria se acercó más hasta que sus frentes se tocaron. «La mía también», confesó en un susurro. «Y tengo miedo, no puedo negarlo, pero más miedo me da la idea de no intentarlo, de no descubrir lo que podríamos ser juntos». Daniel la envolvió en un abrazo que parecía querer protegerla de todo mal pasado y futuro. En ese momento de vulnerabilidad compartida, ambos entendieron que lo que había comenzado como un encuentro casual se había transformado en el tipo de conexión que redefine vidas enteras. La audiencia por la custodia de Martina llegó 3 días después. El juzgado familiar bullía de actividad cuando Valeria entró, flanqueada por Daniel y el equipo legal completo de Empresas Galván. Para su sorpresa, varios medios de comunicación esperaban en el pasillo. «¿Qué está pasando?», preguntó nerviosa por la atención. «La verdad está emergiendo», respondió Daniel enigmáticamente. Dentro de la sala, Gustavo Ibarra ya esperaba junto a su abogado. Su habitual expresión de confianza arrogante había sido reemplazada por una inquietud mal disimulada. El juez, un hombre de edad avanzada con expresión severa, dio inicio a la sesión. El abogado de Gustavo comenzó exponiendo los argumentos sobre la supuesta inestabilidad económica de Valeria y su reciente detención, que según él demostraba su incapacidad para cuidar adecuadamente de Martina. Cuando fue el turno de la defensa, Rodrigo Vega se levantó con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Su señoría, antes de presentar nuestros argumentos, quisiera solicitar que se admitan como prueba unos documentos que han llegado a nuestras manos en las últimas horas». El juez asintió y Rodrigo entregó un expediente al actuario.
Mientras el magistrado revisaba los papeles, su expresión fue transformándose gradualmente en estupefacción. «Estos documentos», dijo finalmente el juez levantando la mirada, «contienen pruebas de soborno a funcionarios públicos, falsificación de evidencia y negociaciones fraudulentas sobre una propiedad protegida por fideicomiso infantil. Señor Ibarra, ¿tiene algo que decir al respecto?» El rostro de Gustavo palideció visiblemente. Su abogado, claramente desconcertado, solicitó tiempo para revisar las nuevas evidencias. «Su señoría», intervino Rodrigo, «también tenemos testimonios de 3 oficiales de policía que han confesado haber recibido pagos del señor Ibarra para fabricar pruebas contra mi cliente. Están dispuestos a testificar». El juez golpeó con su martillo, imponiendo orden ante los murmullos que se habían levantado. Dadas las graves acusaciones presentadas, este tribunal suspende temporalmente la vista de custodia y ordena una investigación inmediata sobre el señor Gustavo Ibarra. Mientras tanto, la custodia de la menor Martina Navarro permanece con su hermana y tutora legal, Valeria Navarro. Cuando el martillo volvió a sonar, Valeria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Daniel apretó suavemente su mano, mientras Gustavo era abordado por oficiales judiciales que le informaban sobre la investigación iniciada. Al salir del juzgado, los flashes de las cámaras los recibieron. Un reportero se acercó con micrófono en mano. «Señor Galván, ¿puede confirmar que su empresa ha descubierto una red de corrupción vinculada al tráfico de influencias en casos de custodia infantil?» Daniel respondió con la serenidad de quien ha planeado cada movimiento. «Lo que puedo confirmar es que Empresas Galván está comprometida con la transparencia y la justicia. Cuando descubrimos irregularidades que afectaban a personas inocentes, consideramos nuestra responsabilidad ética llevarlas ante las autoridades competentes». Mientras se alejaban de los medios, Valeria lo miró con asombro. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste todas esas pruebas?» Daniel sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Digamos que tengo recursos y que nadie amenaza lo que amo sin consecuencias». Aquellas palabras, dichas con tanta naturalidad, enviaron un escalofrío por la columna de Valeria. En los ojos de Daniel vio la verdad que había estado creciendo entre ellos. Esto ya no era solo una batalla legal o un acto de redención. Era una declaración de amor en su forma más poderosa y protectora. El escándalo explotó en los medios como una bomba. Empresario corrupto intentó manipular sistema judicial para obtener custodia de menor heredera. Los detalles del caso Ibarra se revelaban día tras día, exponiendo una red de corrupción que se extendía más allá de un simple caso de custodia. A 2 semanas de la audiencia suspendida, Gustavo Ibarra había sido formalmente acusado de fraude, soborno y falsificación de pruebas. Las investigaciones revelaron que no era la primera vez que intentaba maniobras similares con menores herederos de propiedades valiosas. Para Valeria, la tormenta finalmente amainaba. Aquella mañana de domingo, observaba desde la cocina de su modesto apartamento cómo Daniel y Martina construían un elaborado castillo con bloques de colores en la sala. La risa cristalina de su hermana, durante tanto tiempo opacada por la ansiedad, volvía a llenar el espacio con su música infantil. «Val, mira, Daniel dice que podemos construir uno de verdad algún día», exclamó Martina, señalando la estructura que se elevaba desde el suelo. Daniel levantó la mirada hacia Valeria, con una mezcla de ternura y complicidad que aún la desarmaba. «Bueno, tal vez no exactamente igual, pero me parece una excelente arquitecta en formación». «Lo es», confirmó Valeria, uniéndose a ellos con tazas de chocolate caliente. «Desde pequeña ha tenido un don para crear cosas hermosas de la nada». El momento de calma doméstica contrastaba dramáticamente con el caos de las semanas anteriores. Valeria aún se despertaba ocasionalmente en mitad de la noche, sobresaltada por pesadillas, donde volvía a sentir el frío de las esposas en sus muñecas, el sonido metálico de la celda cerrándose, pero esas noches, la presencia tranquilizadora de Daniel a su lado, cuando se quedaba, cada vez con más frecuencia, la anclaba a esta nueva realidad que estaban construyendo juntos. «Tengo noticias», anunció Daniel cuando Martina finalmente se cansó del juego y se dirigió a su habitación a buscar sus lápices de colores.
El juez ha emitido su resolución definitiva. Tienes la custodia completa e irrevocable de Martina. Valeria cerró los ojos un momento, absorbiendo el impacto de esas palabras. La batalla que había consumido sus días y noches finalmente terminaba. Hay más, continuó Daniel, tomando sus manos entre las suyas. La propiedad de Oaxaca está oficialmente registrada en un fideicomiso para Martina, con protecciones legales que aseguran que nadie pueda intentar manipularla de nuevo. Es como despertar de una pesadilla, murmuró Valeria, dejando escapar lágrimas silenciosas de alivio. Todo este tiempo he estado tan concentrada en sobrevivir, en proteger a Martina, que apenas podía respirar. Daniel acarició suavemente su mejilla, secando una lágrima con el pulgar. Y ahora puedes respirar, Valeria. Puedes vivir sin miedo. Sus miradas se encontraron, transmitiendo más que cualquier palabra podría expresar. En ese momento de vulnerabilidad compartida, Daniel sacó un pequeño sobre del bolsillo de su camisa. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, entregándoselo. Valeria lo abrió con curiosidad. Dentro había un plano arquitectónico detallado de lo que parecía ser un centro comunitario con áreas verdes y espacios para animales. «¿Qué es esto?» «El proyecto final para San Ángel», explicó Daniel, «modificado completamente. En lugar de un complejo comercial, será un centro cultural y refugio animal combinado, construido alrededor de las propiedades existentes, sin demoliciones». Valeria estudió los planos con asombro creciente. «Esto es increíble. Pero, ¿qué dirán tus inversionistas? Ya lo han aprobado. Les mostré cómo un proyecto con impacto social positivo puede ser igualmente rentable a largo plazo». Daniel hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Y hay un espacio especial, justo aquí», señaló una sección del plano, diseñado para una clínica veterinaria moderna, con todos los equipos que el doctor Ramírez siempre ha soñado tener. Valeria levantó la mirada, comprendiendo la magnitud de lo que Daniel estaba ofreciendo. «Estás sugiriendo que tú la dirijas», completó él. «Con tu formación como técnica veterinaria y tu experiencia práctica, serías perfecta. Podrías incluso completar tus estudios como veterinaria mientras trabajas allí». «Daniel, esto es demasiado», murmuró ella, abrumada por la generosidad del gesto. Él tomó sus manos con firmeza. «No es un regalo, Valeria. Es una oportunidad que te has ganado por derecho propio. Además», añadió con una sonrisa suave, «es bastante egoísta de mi parte. Si aceptas, tendré una excusa para verte todos los días». La risa que escapó de los labios de Valeria fue como música después de un largo silencio, como si necesitaras excusas. Se miraron por un largo momento, el aire entre ellos cargado de promesas no dichas. Daniel se inclinó lentamente, besándola con una ternura que contrastaba con la pasión contenida que ambos sentían crecer día tras día. Cuando se separaron, Valeria notó que Martina los observaba desde el pasillo, con una sonrisa cómplice y ojos brillantes de aprobación infantil. «¿Te quedarás a cenar, Daniel?», preguntó la niña acercándose con sus dibujos en mano. «Si tu hermana me invita, no hay lugar donde preferiría estar», respondió él, dirigiendo una mirada interrogante a Valeria. «Creo que ya sabes la respuesta», dijo ella simplemente. Esa noche, mientras preparaban juntos una cena sencilla, entre risas y conversaciones triviales, Valeria comprendió que las cicatrices del pasado, aunque nunca desaparecerían por completo, comenzaban lentamente a sanar. Y en ese proceso de sanación, algo nuevo y hermoso estaba floreciendo. Una familia formada no por obligación o sangre, sino por elección y amor. La primavera llegó a Ciudad de México con una explosión de jacarandas que teñían las calles de púrpura. 6 meses habían transcurrido desde la resolución del caso de custodia, y la vida de Valeria se había transformado en formas que jamás hubiera imaginado. El Centro Comunitario San Ángel, ahora en plena construcción, se alzaba como símbolo de renovación en el antiguo barrio. Los vecinos, inicialmente escépticos ante cualquier proyecto de revitalización, habían sido incorporados al proceso de diseño y planificación, convirtiendo lo que podría haber sido otro desarrollo comercial impersonal en un verdadero espacio para la comunidad.
Aquella mañana, Valeria recorría el sitio de construcción con un casco protector, observando con asombro cómo los planos que había estudiado durante meses cobraban vida frente a sus ojos. La estructura de la clínica veterinaria estaba casi completa, con amplios ventanales que permitirían la entrada de luz natural y vistas al área verde donde los animales en recuperación podrían ejercitarse. «¿Qué opinas?», preguntó Daniel, apareciendo a su lado mientras saludaba a los trabajadores que pasaban. «¿Es como lo imaginabas?». Valeria sonrió, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Es mejor. Nunca pensé que vería algo así en este barrio, ni que yo formaría parte de ello». Daniel la miró con esa intensidad que aún hacía que su corazón se acelerara. «Siempre has sido parte de esto, Valeria, desde aquel día bajo la lluvia». Caminaron juntos hacia la sección que albergaría el centro cultural, donde los murales comunitarios ya empezaban a cobrar forma gracias a artistas locales. Uno en particular captó la atención de Valeria. Mostraba a una joven sosteniendo la mano de una niña pequeña, ambas caminando hacia un amanecer lleno de colores. «Me recuerda a ti y a Martina», comentó Daniel suavemente. Valeria asintió, conmovida por el simbolismo. Habían sido tiempos difíciles, pero de alguna manera habían encontrado su camino hacia la luz. «Hablando de Martina», dijo ella, consultando su reloj, «debo ir a recogerla. Hoy tiene su presentación de baile en la escuela». Daniel sonrió. «No me lo perdería por nada. Mi reunión con los inversionistas termina en 1 hora. Te alcanzo directamente en el auditorio». Se despidieron con un beso breve pero cargado de promesas. La clase de beso que habla de un amor construido sobre cimientos sólidos, día tras día. En el camino hacia la escuela, Valeria recibió una llamada de Clara, la asistente de Daniel. «Valeria, lamento molestarte, pero Daniel olvidó los documentos para la presentación de esta tarde», explicó la mujer. «Están en su departamento y me preguntaba si podrías recogerlos antes de ir a la escuela. Te enviaré un mensaje con la ubicación exacta». «Por supuesto», respondió Valeria. Hacía meses que tenía llaves del ático de Daniel, aunque aún mantenían residencias separadas. Era un acuerdo tácito entre ambos, construir su relación con paciencia, respetando los espacios individuales mientras creaban lentamente uno común. Al entrar en el elegante apartamento, Valeria se dirigió al estudio donde Daniel guardaba sus documentos importantes. Sobre el escritorio, tal como Clara había indicado, estaba la carpeta con el logotipo de Empresas Galván. Mientras la tomaba, algo captó su atención. Una pequeña caja de terciopelo azul, semioculta entre papeles. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas abrió la cajita, revelando un anillo de diseño sencillo pero elegante. Un solitario de platino con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. No era así como lo había planeado. La voz de Daniel desde la puerta la sobresaltó. Se giró para encontrarlo apoyado en el marco, observándola con una mezcla de sorpresa y resignación divertida. «Daniel, Clara me pidió que recogiera unos documentos», explicó Valeria, cerrando apresuradamente la caja. «No pretendía...». Él se acercó lentamente, tomando la cajita de sus manos. «Clara no te llamó por los documentos. La escuela lo hizo porque Martina olvidó su vestuario para la presentación. Entonces, ¿por qué...?» Valeria se detuvo, comprendiendo súbitamente. «Oh». Daniel sonrió, abriendo nuevamente la caja. Tenía todo planeado para después de la presentación de Martina. Una cena, velas, el discurso perfecto. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Pero quizás el universo tenía otros planes. Siempre ha sido así con nosotros, ¿no crees? Encuentros inesperados, momentos no planeados que cambian todo. Valeria sentía que su corazón latía tan fuerte que él podría escucharlo. Daniel tomó su mano izquierda con delicadeza. «No tengo preparado mi discurso, pero la pregunta sigue siendo la misma», dijo con voz suave pero firme. «Valeria Navarro, ¿compartirías tu vida conmigo? ¿Construirías una familia junto a mí, día tras día, con todos los desafíos y alegrías que eso implica?» Las lágrimas nublaron la visión de Valeria mientras asentía, incapaz de articular palabras por la emoción que la embargaba. «Sí», logró susurrar finalmente.
Sí, Daniel, 1000 veces sí. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, perfecto como si hubiera sido diseñado específicamente para ella, Valeria comprendió que no era solo un símbolo de compromiso entre dos personas. Era la promesa de un nuevo comienzo para 3 almas que habían encontrado en el otro la fuerza para sanar y la valentía para volver a soñar. La noticia del compromiso entre Daniel Galván y Valeria Navarro se extendió rápidamente entre sus círculos cercanos. Lo que comenzó como una celebración íntima después de la presentación de baile de Martina, quien recibió la noticia con saltos de alegría y planes inmediatos para su vestido de dama de honor, pronto se convirtió en el tema de conversación en los círculos empresariales de la ciudad. Para sorpresa de Valeria, la reacción fue mayoritariamente positiva. La historia de cómo se habían conocido, la batalla por la custodia de Martina y la transformación del proyecto San Ángel resonaban con la narrativa de redención y propósito social que Daniel había imprimido a su empresa en los últimos años. Sin embargo, no todo era celebraciones y planificaciones de boda. Una tarde, mientras Valeria revisaba los últimos detalles del equipamiento para la clínica veterinaria, recibió una llamada inesperada. «Señorita Navarro». La voz al otro lado de la línea sonaba formal, profesional. «Soy el licenciado Montero, representante legal de la familia del joven Javier Soto». Valeria frunció el ceño, sin reconocer el nombre. «¿En qué puedo ayudarle?». Hubo una breve pausa. «Se trata del accidente ocurrido hace 10 años, el que involucró al señor Daniel Galván. Javier Soto fue el voluntario gravemente herido en ese incidente». El corazón de Valeria dio un vuelco. Conocía la historia, por supuesto, pero Daniel rara vez mencionaba el nombre del joven, como si pronunciarlo hiciera el dolor más tangible. «Entiendo», respondió cautelosamente. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?» «La familia ha seguido de cerca la trayectoria del señor Galván durante años», explicó el abogado. «Recientemente se enteraron de su compromiso y desean hablar con usted». «¿Conmigo? ¿Por qué?» «Preferiría no discutirlo por teléfono». «¿Sería posible concertar una reunión?» Valeria dudó, su instinto protector activándose inmediatamente. «Necesito consultarlo con Daniel primero». «Comprendo su posición», respondió el hombre con tono neutro. «Sin embargo, la familia específicamente solicita hablar con usted a solas. Tienen información que consideran debería conocer antes de su matrimonio». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre el accidente que nunca se hicieron públicos. Después de colgar, Valeria permaneció inmóvil, con la mente acelerada por las implicaciones. ¿Debería contarle a Daniel sobre la llamada? ¿O debería reunirse primero con la familia para entender sus intenciones? Finalmente, decidió concertar la reunión sin informar a Daniel, no por desconfianza, sino por un deseo de protegerlo de viejas heridas hasta entender exactamente qué buscaba la familia Soto. 2 días después, entró en un café tranquilo en Coyoacán, donde una mujer de aproximadamente 50 años la esperaba. Se presentó como Elena Soto, madre de Javier. «Gracias por venir», dijo la mujer, con una voz que denotaba una serenidad ganada a través de mucho sufrimiento. «Sé que esto debe parecer extraño». «Lo es», confirmó Valeria, estudiando el rostro cansado pero digno frente a ella. «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?». Elena suspiró, entrelazando sus dedos sobre la mesa. «Durante años hemos seguido de lejos la vida de Daniel Galván. Al principio con resentimiento, lo admito, pero con el tiempo hemos visto sus esfuerzos por redimirse, por convertir su dolor en algo constructivo». Valeria escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Mi hijo quedó parcialmente paralizado tras el accidente», continuó Elena. «Daniel cubrió todos los gastos médicos, estableció un fideicomiso para su futuro. Hizo mucho más de lo que legalmente estaba obligado». «Lo sé», murmuró Valeria. «Es el tipo de hombre que es. Sí, lo hemos comprendido con el tiempo, pero hay algo que él no sabe, algo que hemos mantenido en privado durante todos estos años». Elena hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Sofía, su hermana, no murió instantáneamente en el accidente como le dijeron.
Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Ella sobrevivió inicialmente. Javier estaba consciente cuando los rescatistas llegaron. Él cuenta que Sofía, atrapada entre los escombros, solo repetía una cosa mientras esperaban ayuda. No fue su culpa. Díganle a Daniel que no fue su culpa. Las lágrimas brotaron inesperadamente de los ojos de Valeria. Podía imaginar a la joven Sofía, la hermana que Daniel había descrito como el corazón de la familia, usando sus últimos momentos para intentar liberar a su hermano de una culpa que sabía lo consumiría. ¿Por qué no se lo dijeron antes?, preguntó finalmente. Al principio el dolor era demasiado fresco. Luego, supongo que el tiempo pasó y el momento nunca parecía adecuado. Elena tomó las manos de Valeria. Pero ahora, con ustedes comenzando una nueva vida juntos, sentimos que debía saberlo. El perdón que Daniel ha estado buscando todos estos años, Sofía ya se lo concedió en aquel momento. Al salir del café, Valeria caminó sin rumbo por las calles empedradas de Coyoacán, procesando la revelación. ¿Cómo compartir algo tan profundamente doloroso y liberador a la vez con Daniel? Esa noche lo encontró en la terraza del ático, trabajando en su laptop bajo las estrellas. Valeria se acercó lentamente, sentándose a su lado en silencio. Algo en su expresión debió alertarlo. ¿Qué ocurre?, preguntó, cerrando inmediatamente el ordenador. Con voz suave pero firme, Valeria le contó sobre la reunión con Elena Soto y el mensaje final de Sofía. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Daniel pasaba de la incredulidad al dolor más profundo, y finalmente a una especie de asombro silencioso. Cuando terminó, él se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, dándole la espalda. Sus hombros se sacudieron levemente, y Valeria comprendió que estaba llorando por primera vez desde que lo conocía. Se acercó sin prisa, abrazándolo por detrás y apoyando su mejilla contra su espalda. Permanecieron así largo tiempo, entre sombras y luz, mientras el peso de una década de culpa comenzaba lentamente a disolverse bajo el cielo estrellado de Ciudad de México. La inauguración del Centro Comunitario San Ángel estaba programada para coincidir con el aniversario de la antigua ONG destruida en el accidente. No fue casualidad. Daniel lo había planificado como un acto simbólico de cierre y renacimiento. La mañana del evento, el cielo de Ciudad de México amaneció despejado, como si la naturaleza misma quisiera participar de la celebración. El complejo, con su arquitectura que combinaba armoniosamente lo moderno con lo tradicional, resplandecía bajo el sol primaveral. Valeria recorría por última vez los espacios de la clínica veterinaria, verificando que todo estuviera perfecto. Los equipos modernos brillaban bajo la luz que se filtraba por los amplios ventanales, mientras los espacios para recuperación animal aguardaban silenciosamente a sus futuros ocupantes. «Todo está magnífico», comentó el doctor Ramírez, quien se había unido al proyecto como asesor principal. «Nunca imaginé que llegaríamos a tener instalaciones así en este barrio». Valeria sonrió, recordando la modesta clínica donde habían trabajado juntos. A veces la vida nos sorprende de las formas más inesperadas. En el centro del complejo, un hermoso jardín interior conectaba las diferentes secciones: la clínica veterinaria, el centro cultural con su biblioteca y salas multiusos, y el refugio animal. En medio del jardín, protegido por jacarandas y bugambilias, un discreto monumento de cristal y acero se alzaba como tributo silencioso a Sofía Galván y a todos aquellos cuyas vidas habían cambiado aquel día fatídico. Mientras supervisaba los últimos detalles, Valeria divisó a Daniel caminando por el jardín, acompañado de un joven en silla de ruedas. Inmediatamente lo reconoció: Javier Soto, el voluntario herido en el accidente. A su lado, Elena Soto observaba con emoción contenida el intercambio entre ambos hombres. Tras la revelación sobre las últimas palabras de Sofía, Daniel había buscado a la familia Soto, iniciando un proceso de reconciliación que había resultado sanador para todos. Javier, ahora un exitoso diseñador gráfico, había aceptado la invitación para participar en la inauguración, cerrando simbólicamente un círculo de dolor que había durado una década. La ceremonia comenzó al mediodía. Cientos de vecinos,
Representantes de organizaciones comunitarias, funcionarios y medios de comunicación se reunieron en el jardín central. Martina, elegante en su vestido nuevo, se mantenía firmemente al lado de Valeria, observando todo con ojos brillantes de emoción. «Bienvenidos al Centro Comunitario San Ángel», comenzó Daniel, su voz resonando clara a través de los altavoces. «Este lugar nace de una visión compartida, la creencia de que las comunidades se fortalecen cuando encontramos espacios para sanar, para crear, para conectar». Mientras Daniel continuaba su discurso, Valeria no podía evitar maravillarse ante la transformación del hombre que había conocido aquel día lluvioso. El peso que había cargado durante tanto tiempo parecía haberse aligerado, permitiéndole brillar con una luz más auténtica. Este centro no habría sido posible sin la colaboración de muchas personas extraordinarias, continuó Daniel. Pero hay alguien en particular sin quien nada de esto existiría, alguien que me enseñó que la verdadera redención no viene de construir edificios, sino de construir conexiones humanas. Sus ojos encontraron los de Valeria entre la multitud. Valeria Navarro no solo dirigirá nuestra innovadora clínica veterinaria. Ella ha sido el corazón pulsante de este proyecto. Su visión, su compasión y su inquebrantable sentido de justicia han transformado no solo este espacio, sino a todos los que hemos tenido la fortuna de conocerla. Martina apretó la mano de Valeria, sonriendo con orgullo infantil al escuchar las palabras de Daniel sobre su hermana. Tras los discursos oficiales y el corte de cinta, los asistentes recorrieron las instalaciones. La clínica veterinaria, con su diseño centrado en el bienestar animal, recibió elogios unánimes. El refugio animal, ya con sus primeros residentes esperando adopción, conmovió a los visitantes. El centro cultural, con espacios dedicados a la memoria de Sofía y programas especiales para niños, prometía convertirse en el corazón vivo del barrio. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se había marchado, Daniel encontró a Valeria sentada tranquilamente junto al monumento en el jardín central. Se unió a ella en silencio, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente. Valeria contempló el juego de luces y sombras que el sol poniente creaba sobre la estructura cristalina. «En los caminos que nos trajeron hasta aquí, en cómo algo tan doloroso puede, con el tiempo, transformarse en algo hermoso». Daniel asintió comprendiendo perfectamente, como este jardín construido sobre los cimientos de lo que alguna vez fue destrucción. «Exactamente», sonrió ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Un jardín renacido». La hacienda en Oaxaca resplandecía bajo el sol de la tarde, sus muros de piedra centenaria y amplios jardines floridos, creando el escenario perfecto para la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Los invitados, un grupo íntimo de amigos cercanos y familiares, conversaban animadamente mientras tomaban sus lugares bajo el enorme árbol de jacaranda que dominaba el patio central. Valeria observaba los preparativos desde una ventana del segundo piso, aún incrédula ante la belleza del lugar, que había pertenecido a su familia durante generaciones sin que ella lo supiera. La propiedad, ahora parte del fideicomiso de Martina, se había convertido en el lugar perfecto para sellar la promesa que Daniel y ella habían decidido compartir con sus seres queridos. «¿Estás lista?», preguntó Lucía, ajustando los últimos detalles del sencillo pero elegante vestido color marfil que Valeria había elegido. «Creo que llevo lista toda mi vida», respondió con una sonrisa tranquila, «aunque nunca lo supe hasta ahora». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Martina, deslumbrante en su vestido color lavanda, con pequeñas flores entrelazadas en su cabello trenzado. «Val, te ves como una princesa», exclamó la niña, corriendo a abrazarla. Valeria se agachó para recibir el abrazo, cuidando de no arrugar su vestido. «Y tú estás más hermosa que todas las princesas de tus cuentos», respondió, acomodando un mechón rebelde del cabello de su hermana. «Daniel está tan nervioso», comentó Martina con una risita. «Clara dice que nunca lo había visto así, ni siquiera en sus negociaciones más importantes». El corazón de Valeria dio un vuelco al imaginar a Daniel esperando por ella. Habían decidido una ceremonia sencilla, alejada del lujo y la ostentación que podrían haberse permitido.
Lo importante no era el evento en sí, sino el significado profundo de lo que estaban construyendo juntos. Cuando finalmente descendió hacia el jardín, del brazo del doctor Ramírez que la entregaría en lugar de su padre ausente, Valeria sintió que el tiempo se detenía. Los invitados se pusieron de pie, pero ella solo podía ver a Daniel, esperándola bajo el arco de flores silvestres, con Martina a su lado sosteniendo los anillos. La mirada que intercambiaron contenía toda su historia. El encuentro bajo la lluvia, las luchas compartidas, los miedos vencidos juntos, y aquel amor profundo que había crecido día tras día, como un árbol de raíces firmes y ramas cada vez más fuertes. «Estás aquí», susurró él cuando ella llegó a su lado, como si después de todo aún le sorprendiera la realidad de su presencia. «Siempre», respondió ella simplemente. La ceremonia transcurrió con la naturalidad de lo que está destinado a ser. Sus votos, escritos por ellos mismos, hablaban no tanto de promesas eternas o amores perfectos, sino de compromiso diario, apoyo mutuo y la voluntad de crecer juntos a través de los inevitables desafíos de la vida. Cuando Daniel deslizó el anillo en su dedo junto al de compromiso, Valeria sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire fresco de la tarde. Era la certeza física de estar exactamente donde debía estar, con las personas que habían transformado su mundo. Al intercambiar el beso que sellaba su unión, los aplausos y vítores de los invitados parecieron lejanos, como si ella y Daniel estuvieran envueltos en una burbuja de tiempo que les pertenecía solamente a ellos. La celebración posterior fue tan íntima y genuina como la ceremonia. Bajo faroles que iluminaban suavemente el jardín mientras caía la noche, familiares y amigos compartieron historias, brindis y bailes. El doctor Ramírez recordó aquel día lluvioso en que Daniel había defendido a Valeria frente a la clínica. Clara relató entre risas la transformación que había notado en su jefe desde que Valeria había entrado en su vida. Martina cautivó a todos con un emotivo discurso sobre su nueva familia que arrancó lágrimas, incluso a los más estoicos. Mientras la fiesta continuaba, Daniel tomó la mano de Valeria y la guió hacia un rincón tranquilo del jardín, lejos del bullicio. «Hay algo que quiero compartir contigo», dijo con voz suave. «Un regalo, aunque no es material». «Los mejores regalos nunca lo son», respondió ella, intrigada. Daniel extrajo un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó. Dentro había una fotografía antigua de una joven sonriente, con rasgos similares a los suyos. «Sofía», comprendió Valeria de inmediato. «Mi hermana», confirmó él. «Esta es la última foto que le tomé, una semana antes del accidente. Estaba tan llena de vida, de planes». Valeria esperó, dándole espacio para continuar cuando estuviera listo. «Durante años no pude mirar esta fotografía sin sentir que me ahogaba en culpa», prosiguió Daniel. «Pero desde que supe sus últimas palabras, desde que encontramos a la familia Soto, algo ha cambiado». Hizo una pausa, sus ojos brillantes en la penumbra. «Ahora, cuando la miro, puedo recordarla con amor, no solo con dolor». «Es hermoso, Daniel», murmuró Valeria, conmovida por la confianza de ese gesto. «Hay algo más», continuó él tomando sus manos entre las suyas. «Quería decírtelo hoy en este día especial. Valeria, vamos a ser padres». Ella lo miró desconcertada. «¿Qué? Pero yo no...» Daniel sonrió, comprendiendo su confusión. «No, no estás embarazada aún, pero recibí la llamada ayer. Nuestra solicitud para adoptar a Luna ha sido aprobada». Luna era una niña de 5 años que habían conocido en uno de los programas comunitarios del centro. Huérfana y con dificultades para encontrar una familia permanente debido a su condición médica, la pequeña había tocado profundamente sus corazones. «¿Es en serio?». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «¿Luna será nuestra hija?». «Nuestra hija», confirmó Daniel, su voz quebrada por la emoción. «Martina tendrá una hermana pequeña, justo como tú la tuviste». En ese momento, como invocada por sus palabras, Martina apareció corriendo entre los arbustos. «Aquí están. Todos los están buscando para el baile final», anunció, pero se detuvo al ver sus expresiones. «¿Por qué lloran? ¿Pasó algo malo?». Valeria se agachó,
abriendo sus brazos para incluirla en el abrazo. No, mi amor, todo lo contrario. Tenemos una noticia maravillosa para compartir contigo. Mientras Martina escuchaba con creciente entusiasmo sobre su futura hermana, Valeria intercambió una mirada cómplice con Daniel sobre la cabeza de la niña. En ese instante de perfecta comunión, comprendió que las promesas más importantes no eran las que habían intercambiado durante la ceremonia, sino las que cumplían cada día. La promesa de estar presente, de amar con honestidad, de construir juntos algo más grande que ellos mismos. Bajo la luz de las estrellas de Oaxaca, con el sonido lejano de la música y las risas de sus seres queridos como banda sonora, la pequeña familia selló sin palabras un pacto de amor que trascendía el tiempo y el espacio, extendiendo sus raíces hacia un futuro lleno de posibilidades. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.